Los titulares. Comencemos con las noticias. En la Brigada Militar Mariscal Zavala se llevan a cabo las honras fúnebres a los 5 militares de alto rango que perdieron la vida ayer en un accidente aéreo en el municipio de Nentón, departamento de Huehuetenango. Presencia del ministro, viceministros. De esta manera, el ministro de la Defensa Nacional, junto a otros militares, realizaron las honras fúnebres al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Rudy Ortiz Ruiz, y 4 oficiales fallecidos en un accidente aéreo. Desde muy temprano, familiares, ministros de Estado y cuerpo diplomático asistieron a dar el pésame a los familiares. El velatorio se lleva a cabo en el Salón de los Espejos, en la base militar Mariscal Zavala. Durante el día se pudo observar la presencia de algunos de los ministros del gabinete, lamentando las pérdidas de los elementos del ejército. Es un hecho lamentable que nos consterna mucho. Como Ministerio de Gobernación mantenemos una estrecha relación con el Ministerio de la Defensa. Además, como amigos, los conocíamos como amigos a todos los que fallecieron. Participábamos juntos en los operativos, estuvimos haciendo pues muchas coordinaciones juntos. Lamentable mucho lo que sucedió. Espero que Dios los tenga ya bajo su regocijo. La muerte del general Ortiz pues es un momento muy difícil para el ejército, para Guatemala, y nosotros estamos pues aquí presentes con mi esposa mostrando nuestra solidaridad. El vocero de la institución castrense, Ismael Cifuentes, señaló que los familiares decidirán si los cuerpos son enterrados en la capital o son trasladados a su lugar de origen. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, me refiero al general John Kelly, por medio de un comunicado lamentó la muerte del jefe de Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, Rudy Ortiz, quien murió junto a otros 4 militares en un accidente aéreo. Estamos profundamente consternados al enterarnos de la pérdida del jefe del Estado Mayor, general Rudy Ortiz, y su comitiva, fallecidos trágicamente, declaró Kelly en un comunicado divulgado por la Embajada de los Estados Unidos acreditada en Guatemala. El militar estadounidense explicó haber trabajado estrechamente con Ortiz, apoyando objetivos comunes para ambos países, y lo calificó de ciudadano que contribuyó significativamente a su país y a la región. ¿Sabe usted? El presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación para el año 2015 podría llegar hasta los 73,000 millones de quetzales. Para el próximo martes se tiene previsto presentar la propuesta del presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación 2015. Este será aumentado en 3,000 millones de quetzales en relación al del 2014. Según el ministro de Finanzas, Dorval Carías, es razonable, pues se aumentó según el índice de inflación existente en el país. Estaría aumentando casi lo que está incrementándose la inflación. O sea, eso está muy por debajo de lo que han crecido los presupuestos en otros gobiernos. Para completar el financiamiento del siguiente año se contempla recurrir a 2 préstamos que ascienden a 590 millones de quetzales. La ventaja con los préstamos es que son préstamos a muy largo plazo, condiciones muy blandas, hay periodos de gracia, tasas de interés bajas, ¿verdad? Por eso es que son importantes siempre contar con este tipo de instrumentos. Tenemos un préstamo de 150 millones con el BESI que se está gestionando, y uno de 340 millones con el Banco Mundial, que se presenta a la Junta Monetaria probablemente por la próxima semana. El ministro de Finanzas informó que en el presupuesto general de la cartera de Gobernación es la que más asignación posee, pues es uno de los ministerios con mayor cantidad de gastos, al ser la seguridad un tema de prioridad. Para el 2 de septiembre se espera esté concluida la propuesta del presupuesto general y sea entregada para su aprobación al Congreso de la República de Guatemala. Con el presidente de la República, el próximo lunes el Gabinete de Gobierno analizará el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación, y que si se da el visto bueno a mitad de semana, podría entregarse ya al Congreso de la República para su aprobación.
Ya está terminándose el análisis. Yo ayer platiqué con el ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas va a hacer todavía una presentación el día lunes al gabinete. Ese es el único punto que vamos a tener el día lunes, es la presentación del proyecto de presupuesto para que los ministros puedan tener la oportunidad de conocerlo, de discutirlo, de hablar pues y de hacer recomendaciones todavía, y estaríamos listos en el transcurso de la semana siguiente. Tenemos todavía hasta la siguiente semana el límite, el martes 2 de septiembre, para presentarlo al Congreso de la República. Pero si estamos listos en el transcurso de la próxima semana, pues miércoles o jueves podría ser que lo estuviéramos presentando. Pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Con las noticias. ¿Sabe usted? El Ministerio Público ha pedido al Tribunal Supremo Electoral que interponga una denuncia formal para investigar si el gobierno de la República está erogando dinero del erario nacional en la promoción política de alguna figura. Luego que el Tribunal Supremo Electoral, a través de un comunicado, exhortara al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de Cuentas para que determine si hay utilización de recursos del Estado para promocionar su partido o candidato políticamente, el secretario general del Ministerio Público reaccionó diciendo que efectivamente recibieron el comunicado, pero que este no contiene ninguna denuncia puntual que los fondos del Estado estén siendo utilizados para promocionar candidato presidencial alguno, y que será hasta entonces cuando el Ministerio Público podrá proceder de oficio. Yo no he escuchado lo que el Tribunal Supremo Electoral manifestó, lo desconozco, pero si ellos tienen alguna denuncia concreta, nosotros procedemos a investigarla de oficio. En este caso no existe, digamos, ninguna conocimiento por parte del Ministerio Público que estén, digamos, manifestando personeros del Tribunal Supremo Electoral que hay alguna desvío de fondos hacia la campaña o algo por el estilo. Sí, pero no muestra, digamos, un hecho específico y concreto donde podamos nosotros determinar que... El documento emitido por el organismo electoral acota que la Constitución Política de la República declara que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. Los magistrados recomiendan al presidente y vicepresidenta de la República, así como a funcionarios y empleados públicos, a que se abstengan de participar en propaganda política anticipada. ¿Sabe usted? Un grupo de personas tomó las instalaciones de la hidroeléctrica de Chicxoy. El Instituto Nacional de Electrificación INDE pues montó una mesa de diálogo para poder dar por terminada esta acción, esta medida de hecho que se dio allá en las instalaciones de Chicxoy. El Instituto Nacional de Electrificación INDE dio a conocer que 150 personas ocuparon las instalaciones de la hidroeléctrica Chicxoy. Los vecinos son de la comunidad La Campana, Quiché, y según el INDE, ya se estableció una mesa de diálogo. Ayer, aproximadamente a las 5 de la mañana, pobladores de la comunidad La Campana ocuparon instalaciones de la presa de la hidroeléctrica Chicxoy y de la bocatoma de la hidroeléctrica Chicxoy. Nosotros como INDE inmediatamente solicitamos el acompañamiento de la PDH, COPREDE y el Sistema Nacional de Diálogo para escuchar cuáles eran las solicitudes de la comunidad. La ocupación de la presa y de la bocatoma de la hidroeléctrica Chicxoy pone en riesgo en forma directa la vida de los ocupantes, especialmente de niños, ancianos y mujeres que los están acompañando, y adicionalmente una mala operación de los equipos de INDE dentro de esas instalaciones puede también poner en riesgo los cultivos, la propiedad y las personas aguas abajo de la presa, así como el suministro de energía eléctrica. Sin embargo, gracias al acompañamiento de la PDH, especialmente de los delegados departamentales, ya se llegó a un acuerdo con la comunidad para iniciar una mesa de diálogo, y esta estará siendo convocada por la PDH y los manifestantes están ya de acuerdo en abandonar las instalaciones. El gerente del INDE, Jorge Stalin, se refirió a las solicitudes que hacen las personas. Nosotros tenemos información de 3 solicitudes, lo que es mejoramiento de caminos de acceso, lo que es electrificación rural y lo que es vivienda gratuita. Pero estaremos viendo cuáles son las solicitudes ya más formales en la mesa de diálogo, ya bajo un debido proceso, sin una ocupación indebida. Usted, el presidente de la República, Fernando Pérez Molina, ha inaugurado las obras de ampliación en la portuaria Quetzal.
El presidente de la República, Otto Pérez Molina, participó en la extensión de los trabajos de Puerto Quetzal a cargo de la empresa española Transportes y Contenedores de Barcelona, luego de la concesión por 25 años de la portuaria a la empresa española. El trabajo consta de 2 fases. La primera se trabajará sobre una superficie de 13 hectáreas, implementación de grúas para transportar contenedores y estivar alrededor de 400,000 contenedores anuales. Para ello se tiene estimado la inversión de 1.416 millones de quetzales. Esta inversión está hecha en una parte por recursos propios de Grup Marítim TCB y en otra parte por un pool financiero que creo que debe señalarse porque hemos estado tremendamente apoyados en todo momento por principalmente 2 entidades financieras, una guatemalteca como es GIT Continental, a quienes quiero agradecer desde el doctor Flavio Montenegro y a todo su equipo, la fe que han tenido en este proyecto y el apoyo permanente que nos han dado a lo largo de todo el análisis y estudio para que este proyecto sea viable. Y el otro gran financista es el IFC, International Finance Corporation, que como ustedes saben es la parte de banca privada del Banco Mundial. El Banco Mundial lleva muchos años haciendo muchísimas cosas en Guatemala. Tengo entendido que este es el primer proyecto que IFC hace en la parte portuaria en Guatemala. El presidente indicó que estos trabajos es parte de la modernización que necesita el puerto Quetzal. Luego de 30 años, el tamaño de los buques y la forma en que se maneja la carga ha cambiado. ¿Y sabe usted? Algunos sindicalistas de la portuaria Quetzal se han mostrado todavía inconformes ante la ampliación y el contrato de ampliación de dicha portuaria. Sindicalistas de la empresa portuaria Quetzal manifestaron afuera de las instalaciones de la portuaria del mismo nombre debido a los trabajos de ampliación por parte de la empresa Transportes y Contenedores de Barcelona como parte de la concesión de usufructo por 25 años a la empresa española. Los inconformes dijeron que la medida afecta los ingresos de las regalías a las municipalidades del departamento de Escuintla porque la portuaria debe pagar los impuestos de construcción. La polémica surge porque la oposición política asegura que se trata de una privatización. Sin embargo, en su momento las autoridades aclararon que es para aumentar el movimiento de carga. La inconformidad se debe a que se dio un usufructo de 35,000 metros cuadrados y se suscribió a un plazo de 25 años con derecho a prórroga. La confirmación del usufructo implicará el pago de alrededor de $1 millón anuales. Momento del clima, es Diana Guerra. El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45 del día jueves y ahora sí estamos juntos otra vez con Claudia Méndez Cerveza. ¿Qué pasó, Quique, con el jueves? Ha sido tan irregular últimamente. Y ahora me ha tocado un par de lunes también con Paula, así que hemos estado de turno doble. ¿Falta usted o falto yo? Pero algo está pasando en la mesa del jueves. Estamos aquí otra vez para conversar con ustedes, con Claudia. Y a mí me da mucha alegría. Igualmente, Claudia. Vamos a conversar hoy acerca de desastres aéreos, y para eso nos acompañan hoy 2 invitados especiales. Jaime Matus, quien es miembro del grupo de rescate del Aeroclub. Bienvenido, buenas noches. Gracias. Y nos acompaña también Douglas Barrera, coronel de aviación y licenciado, tiene 35 años de experiencia de vuelo y más de 5,000 horas de vuelo, así que buen invitado para tener el día de hoy, porque además es piloto, da clases de aviación también, Douglas, así que vamos a conversar un poco acerca de esto. Obviamente se va en la coyuntura del accidente que se dio ayer, pero no vamos a hablar específicamente acerca del accidente, de anteayer, sino que vamos a hablar un poco acerca de el contexto de lo que se da en Guatemala, el tipo de topografía que tenemos, el tipo de aviones y de aeronaves que tenemos, helicópteros en este caso, y para eso le voy a pedir justamente a Douglas tal vez que nos empiece a hablar un poco acerca de esto. Hablábamos fuera del aire un poco antes de empezar. Guatemala tiene un número particularmente alto de aeronaves registradas en Guatemala y de vuelos diarios en Guatemala. Empezamos a hablar un poco acerca de esto. Sí, Guatemala desde los años 80 ocupa un lugar preponderante en la adquisición de aeronaves de ala rotativa. Ya desde los años 80 el único país en América Latina que estaba sobre el número de aeronaves en Guatemala era Brasil.
Actualmente el parque de helicópteros en Guatemala es bastante grande porque muchos miembros de la iniciativa privada, muchas empresas, ha aumentado bastante. Douglas, O sea, ¿se conoce ese número? Perdone que lo interrumpa, pero quisiera saber si... El dato exacto no lo tengo, son datos que maneja Aeronáutica Civil. ¿Aproximado? ¿Conocen? Sí, le puedo decir que sí tenemos yo me estimo que hay un promedio de más de unos 300 helicópteros. Lo que hablamos también un poco es que eso también implica que hay un número alto de vuelos, Jaime, que se dan a diario de este tipo. Sí, el aeropuerto de La Aurora saca un promedio de alrededor de 600 vuelos. Eso es un toque, un despegue, eso es un vuelo. Guatemala lo que tiene es que a pesar de la cantidad de vuelos y lo ocupado que se mantiene el aeropuerto de La Aurora, tiene un índice muy bajo de accidentes. Creo que es una aviación, tanto militar como civil, bastante responsable de sus obligaciones de vuelo. Y de hecho los accidentes pues son muy pocos los que tenemos noticia y causan mucha sorpresa cuando algo sucede. Y eso sí lo podemos ver con los medios de prensa, que no es tan alto como se esperaría en relación a la cantidad. Entre accidentes e incidentes sí es muy bajo en relación a la cantidad. Yo quisiera aprovechar esto que nos dice Jaime para hacer una referencia. Por un lado, nos dicen las autoridades y ustedes que manejan todo este campo en su experiencia, que son realmente bajos o baja la incidencia comparado con el número de vuelos que hay diario. Fuera de cámaras, Jaime nos decía que son 600 vuelos los que salen del Aeropuerto Internacional La Aurora. Pero hacemos una simple lectura de los diarios de esta mañana y nos recordaban el accidente de la diputada del Partido Patriota, Catarina López Pastor. Este fue un accidente en el año 2012 en Quiché, si no estoy mal. Se desploma la nave y ella muere. Recordamos un poco atrás y el vuelo del helicóptero del empresario Joe Javi que se cae y el resultado es fatal. Y si nos vamos unos años más atrás está el exministro de Gobernación, Vinicio Gómez, que muere en un accidente similar. Y permítanme agregar uno más a la lista que es también el que todos recordamos. Mauricio Urruela, en plena campaña del 2011, el helicóptero se desploma, él queda con vida, pero hay un pasajero muerto, dos pasajeros muertos en su helicóptero. Entonces, mientras leemos los diarios y nos recuerdan esto, la pregunta que salta es ¿por qué ocurren tantas? Aunque debemos eliminar el tantas, según nos dice Jaime, pero ¿por qué son recurrentes? ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay una causa común? ¿Se investigan las causas de estos accidentes? ¿Hay alguna autoridad involucrada en determinar si hay una razón que se repite y se repite para mejorar esos controles? Jaime y Douglas. Yo creo que ahí estamos hablando de un periodo de años del 2008 al 2014. Esos 6 accidentes han sucedido en 6 años. Estamos más o menos, creo que se les escapó uno de un helicóptero militar que iba a hacer un rescate por Río Dulce, que es el que faltaría. Estamos hablando casi un promedio de 1 por año. Ahí es donde lo consideramos bastante bajo, porque el del ministro fue en junio del 2008. Y no venimos para acá, son 6, 7 años lo que estamos trabajando. Sí se investiga. La búsqueda y rescate y la responsabilidad de los accidentes aéreos es una obligación de Estado que recae en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ellos tienen sus investigadores, tienen sus expertos y por eso es muy importante la llegada de los grupos de rescate al momento. Primero, el grupo de rescate tiene que salir a buscar la nave cuando torre de control reporta que el avión está perdido. Hay un sistema bastante bueno de comunicación directa entre torre de control y el grupo de rescate. Nos comunicamos y se establecen las operaciones de rescate. Nosotros tenemos que presumir vida hasta que no demostremos lo contrario. No podemos creer que alguien nos está diciendo que está viendo cadáveres cuando no es cierto. Pasó con el caso de Mauricio Urruela específicamente, que lo daban por muerto y resultó que estaba en el hospital de Chimaltenango, gracias a Dios con vida. Entonces nosotros, nuestra obligación es pensar que tenemos vida, llegar al momento y si ya no existe, si existe vida, hacer los procedimientos adecuados de evacuación con personal especializado. Generalmente estamos utilizando bomberos que están altamente entrenados en operaciones de búsqueda y rescate de las situaciones aéreas, que no es un bombero que está trabajando en áreas urbanas. El trabajo es totalmente diferente, el entrenamiento es totalmente diferente, las capacidades y las operaciones.
Una vez nosotros llegamos al lugar o llegan las personas que nosotros mandemos y no hay vida, entonces nuestra obligación es preservar el área, porque ahí es donde viene la investigación. Generalmente hay seguros envueltos, hay seguros de vida de los pasajeros, el seguro de la nave y un montón de cosas. Y por ley únicamente nos tenemos que ceñir a preservar el área. Ese es el problema cuando hay contaminación de escena, como que llegan los pobladores de primero, se roban piezas que pueden ser piezas vitales, Dios no saben para qué era, que son muy adecuadas para la investigación del accidente, porque todo accidente aéreo debe ser certificado inclusive por los fabricantes de la nave, porque muchas veces se puede encontrar un error que no se había determinado y sucede el accidente por una falla mecánica que la empresa fabricante de la nave está obligada a emitir boletines sobre eso para que todo mundo que tenga una nave igual tome nota de que sucedió algo por una falla e implementar las mejoras en pos de la seguridad de la navegación aérea. Douglas, escuchando todo esto, hay una parte de esto también que tiene que ver con la topografía del país en estas épocas, incluso con la parte climatológica. El ser instructor de pilotos es poder también enseñar este tipo de cosas. Hay peligro inminente en ciertas áreas del país, en ciertas épocas del año, por la topografía y por el clima. Bueno, inciden ambas, tanto la topografía como las situaciones climatológicas particulares de cada región, porque cada región tiene su peculiaridad. Pero lo que se fundamenta la aviación es primero en la experiencia que debe tener el piloto y lo debe conjugar con el juicio, porque las condiciones meteorológicas muchas veces son imprevistas. Digamos, los análisis meteorológicos dan un estimado de lo que pueda suceder, pero como les digo, cada región tiene su pequeña parte donde pueden haber incidencias como el mal tiempo, las lluvias, los vientos cruzados. Lo vivimos a diario acá, amanecemos con un sol puesto y luego el cielo está puesto sobre nosotros. Douglas, cuando toca enseñar a todos esos pilotos, toca obviamente en un curso hablar de esos desastres, de esas tragedias y accidentes. ¿Cuáles son las principales causas que provocan estos accidentes en Guatemala? Bueno, la verdad es de que las principales causas muchas veces no son mecánicas, es más en el error humano. Muchas veces ustedes han visto en los estudios que se hacen ahora en algunas series de televisión donde se pasan la mayoría de desastres, que hay un porcentaje bastante alto en el que incide el ser humano. Claro, la máquina siempre tiene su problemática, porque debemos de recordarnos, esto es importante, la aviación siempre sigue siendo el método más seguro de transporte. ¿Por qué? Por el mantenimiento. Digamos, en el helicóptero Lone Ranger, el helicóptero recién accidentado, es un helicóptero que el helicóptero en sí tiene chequeos cada 100, 300, 600 y 1200 horas. Eso es en sí todo el sistema del helicóptero, pero como el motor pertenece a otra fábrica, los motores tienen las inspecciones en las 150, 300 y 600 horas. Esto quiere decir que existe un procedimiento cruzado tanto en los motores como en las aeronaves. Además, el piloto y el mecánico, existe el prechequeo que se hace cuando el helicóptero está en tierra. Eso lo realiza tanto el mecánico como el piloto. Después van los chequeos que hacemos los pilotos en vuelo, más el post-vuelo. Y todo eso se registra en una bitácora. O sea, cualquier incidente que se registre queda escrito. Y entonces ahí es donde vienen las situaciones especiales de inspecciones que tienen que hacer, aparte de estas inspecciones que yo les estoy haciendo. Eso lo digo para que entiendan. Cuando el señor ministro de la Defensa hizo ver de que el helicóptero tenía 30 horas disponibles, es 30 horas disponibles en alguna de esas fases. Jaime decía, Douglas, hace un momento en programas de televisión y demás, los laboratorios, aunque a la Aeronáutica Civil le corresponde la inspección inicial por la temática, en su momento INACIF debería tener ese tipo de talleres que permitieran hacer esos peritajes en un momento dado para poder hacer la inspección de la aeronave en sí, porque en teoría lo deberían tener también para vehículos, para carros, camiones, cualquier otra cosa. Debiera haber un taller también de una instancia como INACIF que pudiera hacer esas inspecciones técnicas de los equipos. Es que de hecho existe la dirección de accidentes, dirección de control de accidentes, encargados de hacer toda esta inspección. Generalmente son expilotos, ingenieros, personal preparado en fábricas que saben hacer la investigación. Pero ahí es donde recae lo que decía yo antes, la preservación de la escena para guardar todo tal como quedó, porque un tornillo
un pasador, un eje, puede dar índice de qué fue lo que sucedió. Y eso es lo importante, llegar de primero al lugar, primero presumiendo vida, y si desgraciadamente ya no se puede, pues entonces preservar la escena para poder hacer una aviación mucho más segura después. Porque Douglas, cuando escuchamos todo esto y hablábamos de los microclimas o cambios repentinos de situaciones climatológicas, volando justamente toda esta área del altiplano, Huehuetenango, Quiché, áreas de Chimaltenango, se da la situación donde en cuestión de minutos se puede cerrar, porque ahí se viaja mucho en cañones. Exacto. Se puede cerrar el clima inmediatamente, y al cerrarse el clima le quedan pocas opciones a un piloto de un helicóptero hacia dónde moverse. Sí, exacto. Uno por lo general para moverse en las áreas acá ya tiene algunos tipos de cañones, por ejemplo el cañón de Ixcán o del cañón de Copón, que los utiliza uno como vías para poder salir de las áreas. Y pero el helicóptero es una aeronave que no está diseñada para volar instrumentalmente. O sea, la primera norma es no meterse en mantos de nubes. Pero las circunstancias le pueden ocasionar a uno que en un momento dado se vea a uno encerrado, como alguno de los testigos dijo en este caso, que se había encerrado, y hay procedimientos, pero así también debemos de entender que la debilidad de uno como humano está sujeto a muchos cambios. Una de las cosas es la desorientación espacial. Hay diferentes que le puede dar a uno en una situación de esas. Y sobre todo al estar en una situación así o estar accidentado en el suelo después de un vuelo, la orientación debe ser mucho más difícil, ¿no? Exacto. Y también debemos de recordar de que el número de pasajeros es concordante con, en este caso, con el número que el helicóptero está estipulado para llevar ese helicóptero 7 pasajeros a nivel del mar. Pero uno juega peso de combustible y peso de pasajeros. Y con la altura donde se está operando. Para la altura donde uno va a operar. Todas esas pruebas las hace uno previo a tener el lugar de destino para donde uno va a ir. ¿Qué debe saber un pasajero de helicóptero? Porque muchas personas se encuentran en determinado momento en sus vidas en la situación en que van a volar un helicóptero. Hay reglas clave, hay 1, 2, 3 que un pasajero deba conocer y ser responsable de ese vuelo, de ese helicóptero que va a abordar. Bueno, lo primero, digo yo, es saber de que el medio más seguro de transportación en el mundo sigue siendo la aviación. Quizás deba reformular la pregunta, precauciones o preguntas que deba formular para saber que va a tomar un vuelo seguro. Bueno, yo creo que no hay una norma. Para abordar para el abordaje de un helicóptero encendido sí existen normas. ¿Por qué? Porque hay un rotor de cola, que el rotor de cola lo que sirve es para darle la dirección en vuelo a la aeronave. Entonces sí existe un procedimiento que se debe de abordar al frente, no por el lado de atrás, porque si ustedes se recuerdan hace años para una Teletón, hubo un accidente con un de un muchacho que le alzó la mano, no fue el rotor de cola, sino que fue el rotor principal, pero el plano era de una estatura no muy promedio en Guatemala, y tuvo un accidente con sus dedos, perdió sus dedos. Bueno, cuidarse de los rotores. Exacto, es una regla básica. Y el ingreso que debe ser por el frente de la aeronave. Aquí está la aeronave, se debe ingresar en estos ángulos, nunca por la cola. Jaime, y a la hora de abordarlo, preguntas que un pasajero deba formular para saber que el piloto, por ejemplo, se cuidará de cometer esos errores humanos, de que el clima está completamente verificado o que la topografía requiere alguna destreza especial de ese piloto. Pues hay algo que queda en las manos del pasajero, creo que esa es la pregunta. Yo creo que la mano del pasajero debe ser, muchas veces cuando tiene la opción de escoger piloto con experiencia, una empresa responsable, que todas las empresas aquí cumplen con sus normas de seguridad. Los seguros son muy estrictos, si una nave no cumple, no la aseguran, no puede volar, no la autorizan a despegar si no está completa. Y uno de pasajeros solo le queda pues subirse, amarrarse el cinturón y gozar el vuelo. Porque justamente ese es el otro tema. ¿Quién es el responsable de verificar que los pilotos estén certificados, que las aeronaves estén certificadas, que hayan estado cumpliendo con esos mantenimientos que están estipulados? ¿Quién es de instancia responsable de verificar eso? En Aeronáutica Civil tiene una dependencia a cargo, y digamos en lo que es la Fuerza Aérea, esa es la sección de operaciones de Fuerza Aérea y mantenimiento. ¿Y funciona? Funciona. Es más, les quiero decir de que hay algunos tipos de componentes. Por ejemplo, hay unas bandas de tensión que van en las palas. Esas son mandatorias por la fábrica. Por ejemplo, uno puede volar
1.200 horas o 24 meses, lo que llegue primero. Eso quiere decir que si ese helicóptero en los 2 años solo voló 10 horas, no importa, llegó a los 24 meses, es mandatorio cambiar las piezas. O sea, eso es lo que le da la tranquilidad al pasajero de que el mantenimiento es estricto y cruzado. Una vez se da un incidente y hablábamos del tema del rescate y demás, el sentimiento dentro de los colegas, dentro de los demás pilotos, dentro de todo el personal que está alrededor de lo que son aeronaves, siempre es de dolor y siempre es de una sensación de una pérdida, obviamente muy lamentable, pero es una cosa también de unidad, una situación que se genera muy especial. Sí, se genera una confraternidad. Realmente el sentimiento, el momento cuando uno tiene la adrenalina subida, que va a ser un rescate, volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que presumir vida y nuestra mayor obligación es buscar la vida. Cuando hemos logrado vida es una satisfacción muy grande el haber hecho un trabajo que se pudo beneficiar a alguien y se le salvó. Cuando desgraciadamente ya no se encuentra es donde vienen los sentimientos de pudimos haber llegado antes, pudimos haber recibido una llamada, pero son cosas que ya no puede ir uno en contra del destino. Pero la confraternización que se hace con los pilotos, el dolor, compartir la pérdida de un colega de ellos es un sentimiento muy muy fuerte que lo sensibiliza a uno más a entregarse a este trabajo voluntario para tratar de hacerlo lo mejor posible con los recursos que se tienen. Agradecemos a ambos que nos hayan acompañado y les externamos también a ustedes, que son parte también del gremio y de la unidad. Lamentamos el fallecimiento de los familiares y a la institución del Ejército y a la Fuerza Aérea, pues lamentamos las muertes de estos 5 miembros del Ejército. Así que gracias por habernos acompañado. Vamos a ir al corte, estamos acá en las 8:45, volvemos en un momento. El anterior segmento fue patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Estamos de regreso acá a las 8:45 en este segundo segmento de entrevistas y vamos a conversar un poco ahora acerca del tema del cambio climático, el efecto y el impacto que tiene en Guatemala. Guatemala está catalogado entre los países que más impacto negativo va a tener con respecto al cambio climático. Y para hablar de eso nos acompaña hoy acá Raúl Maas, quien es investigador del IARNA, y Mario Chamale, de Extensión Rural del MAGA. Así que bienvenidos a ambos. Buenas noches. Yo quiero aprovechar y repetir la pregunta que hice fuera de cámaras. Iba a empezar hablando sobre la canícula y que nos explicaran a raíz de esa canícula, a raíz de la época lluviosa que hemos y no hemos vivido, ¿qué efectos tiene ese cambio climático en Guatemala? Pero antes de pasar a ese tema, quiero replantear esa pregunta fuera de cámara. Si vamos a creer en el cambio climático, porque surgen muchas teorías que lo niegan, muchas teorías que sugieren no se alarme la Tierra por lo que está viviendo, porque desde el tiempo del Paleolítico hasta el siglo XXI, la Tierra ha vivido sus ciclos. Yo creo que, digamos que ese es un tema. A ver, hay ambientes naturales y hay ambientes controlados. En este momento nosotros estamos acá en un ambiente controlado, ¿no? Afuera es un ambiente natural. Las posibilidades de controlarlo son más limitadas. En ese ambiente natural nosotros encontramos condiciones ambientales que son justamente esos factores que forman parte del ambiente, sobre los que no tenemos control, pero que influyen en el comportamiento de todos los seres vivos que habitamos en el planeta. En pocas palabras, sí hay cambio climático, nos está diciendo. Siempre ha habido y va a seguir habiendo. El problema es ahorita el tema que más se está utilizando es un cambio climático acelerado por los desechos de la actividad humana. Los glaciares también. Fundamentalmente, digamos que estas condiciones ambientales, como la temperatura, como la precipitación, que son elementos que van conformando todo el clima, están determinados por la cantidad de energía solar que llega a la Tierra, y eso tiene que ver con dos fenómenos planetarios, dos fenómenos cósmicos. El proceso de rotación sobre el mismo eje de la Tierra y la traslación alrededor del Sol. Entonces, ahí, en ese movimiento alrededor del Sol, a veces que estamos más cerca y más lejos del Sol, llega más o menos energía al planeta Tierra.
Ya dentro del planeta Tierra hay fenómenos como por ejemplo el comportamiento de las corrientes oceánicas, de las corrientes de viento, de las formas de la Tierra que interactúan y van dinamizando los climas de cada territorio. Justamente en la entrevista anterior se hablaba de eso, ¿no? Guatemala es un país que por su posición en el mundo y por las diferentes formas de la Tierra tiene diversos climas. ¿Cuántas respuestas para nuestra pregunta, Quique? Porque Mario, basado en esto y basado en lo que hemos visto, el efecto que tiene ahora en la parte agrícola, en la parte de las siembras, se ha hablado tanto del fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. Al final lo que eso implica son modificaciones en los estándares de lluvia o de días de lluvia y de acumulación de lluvia en el año. Se habla de lugares en el país que tienen 250 días de lluvia al año, pero lugares que tienen 100 días de lluvia al año. En otros países ninguno de esos dos calificaría como un lugar seco, digámoslo así, el de los 100 días al año. Yo diría que el elemento esencial de lo que decía el colega es el efecto humano, digamos. Es qué hacemos los seres humanos en relación con el ambiente donde nos desarrollamos. Nosotros, para ser más prácticos, bueno, el clima es el clima, esté cambiando o no esté cambiando, nos interesa más qué hacemos los humanos y qué vamos a padecer los humanos. En el tema de la canícula, desde hace muchísimo tiempo, desde el tiempo de los mayas en Guatemala, hay una época lluviosa que tiene dos partes. Hay una parte que es lluvia de agua más cercana de los océanos, pero que se termina. Y después viene lo que se llama la época ciclónica, que es agua que viene de más lejos, que la traen los vientos. Pero en medio de los dos, mientras va terminando esta, mientras empieza la otra, es lo que se llama la canícula. Entonces, eso está registrado. Cuando la cosa es normal, digamos, si la lluvia empieza en mayo, entonces eso se da en julio, son 2 semanas y entonces no pasa nada. Pero ¿qué pasó este año? Lo que pasa este año es que, y eso es donde ya empieza a ver el efecto a nivel global, es decir, las lluvias no se normalizan en mayo. Y entonces la población campesina nuestra generalmente no se atreve a sembrar, entonces va sembrando más tarde. Y además de eso, digamos, cuando se termina la parte primera del invierno y mientras empieza la segunda, a veces se amplía, ¿no? Que fue lo que nos pasó este año. Este año hay lugares de más de 30 días sin lluvia. Entonces los cultivos... 30 días sin lluvia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los cultivos vienen saliendo, pero como se sembró un poco tarde, que eso es lo que le pasa al corredor seco. Entonces el maíz, que es, digamos, de los más afectados, porque es el de primera, no ha terminado ni de cuajar, no ha terminado el grano de formarse. Y entonces sin lluvia simplemente hasta ahí llegó. Mario, ese es el problema que nos está pasando. Mario y Raúl, quizá la pregunta del millón es, ¿esta canícula cuándo termina? Se ha dicho que el 25 de agosto es su fecha límite, pero también se ha sugerido que se termina poco después del 25 de agosto. Ese poco no está definido. Tal vez el tema acá es que justamente uno de los impactos del cambio climático es la incertidumbre que va a generar en su evolución. Y la pregunta que tú estás formulando va en esa línea. ¿Cuándo? No sabemos. Es decir, uno de los elementos con los que vamos a tener que jugar de acá en adelante es la incertidumbre. Anteriormente era el clima funcionaba como un relojito. Es decir, sabíamos cuándo iba a llover y de hecho el día de San Isidro Labrador era el día en que en este país todo el mundo sabía que iba a empezar a llover y se iniciaba el famoso dicho, te espero como agua de mayo. O el tema este de la canícula, que era el veranillo de San Juan, como también se le dice, que empieza el día de San Juan y termina en los primeros días de mayo y sigue la lluvia. Esos ritmos naturales están alterados. Y como este es un cambio gradual, lo que no sabemos es qué es lo que viene. Y la pregunta... Pero no hay una respuesta. Por eso preguntaba, hay países en el mundo que tienen mucho menos días de agua.
y tienen muchos menos volúmenes de agua. Y sin embargo logran administrarla de una forma adecuada, porque la capturan, la guardan en reservorios para en su momento oportuno, hay sistemas de riego, hay momentos en el que se utiliza. Entonces el problema no es cuánta agua llegamos a tener de lluvia o no, es si aprendemos a administrar o no esas aguas que llegamos a tener para los momentos en los que no hay. Exactamente. Por ejemplo, yo tengo experiencia del puro corredor seco, de productores e incluso de ciertas comunidades y municipios que ya han desarrollado sistemas de cultivo tradicional, familiar, que se van adaptando a la incertidumbre que están diciendo, en donde, por supuesto, el manejo del agua es lo más importante. Entonces, lo que está pasando ahorita, digamos, no es tanto el clima como tal, sino lo que está pasando es que ese cambio climático, esa perturbación que habla el colega, a quien más les está afectando son a aquellos productores que no se están adaptando, no se están preparando. Pero no tienen los recursos. Pero claro, pero es que hay tecnología, hay prácticas, hay sistemas que precisamente sirven para hacer eso. Y un ejemplo lo estábamos poniendo anteriormente. Hay lugares, hay países que tienen muchísima menos precipitación y no pasa nada. Sin embargo, acá, como estamos hechos, digamos, a un proceso natural que se daba y donde no habían esos problemas, y que abandonamos en muchos casos el desarrollo de esas tecnologías, entonces simplemente ahora estamos poniendo el grito al cielo. Cuando lo que tenemos que hacer, pues no queda otra, es irnos adaptando a través precisamente de procesos educativos, como lo es la extensión para los campesinos, para ir confrontando el problema de una manera más científica y de una manera más racional. Y no esperar simplemente que el clima cambie a nuestro favor, porque eso definitivamente, como dice el colega, no va a pasar. Hablemos de eso. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde ocurre la planificación? ¿Cuáles son los ejemplos a los que nosotros debemos prestarle atención, salir y contarlos para que se repliquen en todas las regiones, como bien decía usted, microclimáticas de este país? Tal vez partiría de un elemento, y era justamente lo que planteaba aquí, que Guatemala hasta el año 2000 es un país excedentario en agua. Es decir, las áreas donde menos llueve están lloviendo 600 milímetros al año. Las áreas donde más llueve son entre 6.000 y 8.000 milímetros al año. Agua tenemos. Es más, regalamos agua. Nuestros ríos transitan hacia El Salvador, hacia Belice y hacia México o al mar. Es decir, es un país excedentario en agua. Sin embargo, los cambios que se están dando más allá de nuestras fronteras, sobre todo en las aguas del Océano Pacífico, enfrente de las costas de América del Sur, se están calentando. Y ese ligero calentamiento que están teniendo esas aguas incide en que los periodos estos que estábamos acostumbrados de más de 150 días de lluvias al año, ya no se están dando, porque hay un elemento climático, atmosférico, que se conoce como la zona de convergencia intertropical, que es una franja que se mueve anualmente entre el norte y el sur, llevando humedad. Entonces, empieza en el norte de la América del Sur, un poco por encima del Perú, y termina en el norte de México. Justo en los límites, en los extremos de los grandes desiertos, tanto de América como de África y de Asia. Esa franja es justamente la que nos trae y se lleva la lluvia. El problema es que cuando se calientan las aguas del Pacífico Sur, esa franja, esa zona de convergencia intertropical ya no se mueve. Se queda parqueada en la América del Sur y es cuando se habla entonces de la presencia del fenómeno del Niño. Cuando hay fenómeno del Niño, nosotros padecemos de sequías y altas temperaturas y en la América del Sur se están inundando. Cuando por una misteriosa razón que todavía la ciencia no ha logrado establecer, se vuelve a reactivar el movimiento de la zona de convergencia intertropical, viene el efecto rebote, el fenómeno de la Niña, que trae tanta agua que hace que nosotros nos inundemos, pero el sur tiene sequía. Tiene sequía.
Esos son, digamos, los grandes... Claro, pero eso es lo que hablábamos, fenómenos naturales. Pero lo que hablábamos también de esto es que hay que tener acciones y políticas. No es simplemente que el pequeño agricultor o el gran agricultor haga algo. Es una política nacional de agua, por ejemplo, que no tenemos aún avalada al 100%, ni siquiera tenemos una ley de agua. No tenemos una legislación de agua que está mandada desde la Constitución del 85 y no la hemos generado. Pero ¿qué hace el Ministerio de Agricultura mientras tanto para poder apoyar a estas comunidades? Bueno, primero, en términos ya institucionales, el tamaño del problema. Es decir, se habla del corredor seco, ahora y tal como decía el doctor Duro, el llamado corredor seco en realidad tiene agua. Claro. Esa es un área donde las precipitaciones es cierto, están abajo de los 1000 milímetros anuales, pero como decía el colega, están arriba de los 500. La zona del Progreso, que es donde menos llueve más de 450 milímetros al año. En el corredor seco más o menos hay como 300.000 familias campesinas, digamos, viviendo en esas condiciones. De esas, este año más o menos 200.000 tuvieron una pérdida de cosecha arriba del 50%. Es decir, 200.000 familias a nivel de país, estamos hablando más o menos como el 12% de las familias campesinas de este país. Y a nivel de producción, lo que se perdió fue más o menos 2 millones de quintales, que equivalen no más allá del 5% de la producción. Pero eso es a nivel macro. ¿Sí? Pero para esa familia es el 100% de su cosecha. Su vida completa. Exactamente. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Tenemos aquí 200.000 familias. ¿Cuál es su problema? El problema es que perdieron su reserva alimenticia del año siguiente. Ese es el problema inmediato que hay que resolver. Y es, digamos, el que se resuelve pues a través de buscar opciones económicas de empleo, que la gente siempre lo busca, ¿verdad?, para comprar el maíz que necesita para sobrevivir el siguiente año, o buscar alternativas de cultivos como el frijol en las zonas de mejores condiciones de humedad, o la asistencia alimentaria, ¿verdad? Entonces, en lo que se llega a la siguiente época de cosecha. Sí, es precisamente tratar de mejorar su reserva de granos para que soporte, digamos, la necesidad alimentaria del siguiente ciclo. Quizás sea desarrollar toda una cultura alrededor de los cambios climáticos. Ahora, eso es el problema inmediato, digamos, y lo que busca evitar realmente es que suban los niños desnutridos, que muera gente, etcétera, etcétera. Pero ese realmente no es la solución del problema. La solución del problema es cómo nos adaptamos a esos cambios. Desarrollar esa cultura. Y entonces eso implica que, en primer lugar, lo que siempre ha dicho el doctor Duro, este país tiene que hacer conservación de suelo sí o sí. Si no, la cosa va a seguir. El doctor Duro es el doctor José Miguel Duro, un español que lleva ya muchos años viviendo aquí en Guatemala, estudiando todos estos temas. Mario y Raúl, gracias por habernos acompañado, por empezar a ahondar un poquito en estos temas que tenemos que conocer mucho más a profundidad. Así que gracias a ambos por habernos acompañado. A ustedes también, gracias por habernos acompañado en este segmento. Nos vamos a dejar ahora con los deportes, con Juan José Cuadrado. Buenas noches, Dios los bendiga. Los deportes son